Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases de epistemología y construcción de la verdad, jurídica y criminológica, y nos abocamos, como ya saben ustedes, a la parte de la criminalística. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien en sus casas, les deseo lo mejor, les deseo la mejor de las tardes, que sigan con una salud óptima. Les deseo muchísima prosperidad y que ustedes y sus familias la están pasando mejor dentro de lo que cabe, y que ustedes también estén un poco más abocados a su estudio, que es ahorita que tenemos esta oportunidad para abocarnos a esto que es su carrera en licenciatura y criminología, ¿ok? Entonces, vamos a retomar nuestras clases. No he tenido por ahí inquietudes, he tenido pocos comentarios, entonces asumo que todas estas clases que hemos estado hablando de alguna manera de algunos dogmas o de algunos formulismos desde el punto de vista filosófico para construir verdad jurídica y criminológica, asumo que están plenamente comprendidos, ¿ok? Vamos a terminar de platicar estos principios filosóficos para empezar a estudiar propiamente la criminalística como ciencia. Hacia ello vamos con todo este bagaje filosófico que tenemos. Y bueno, pues el último tema que platicamos a nivel criminalístico fue la reproducción de sucesos. Recuerden que nosotros desde el punto de vista criminalístico vamos siempre a querer trabajar en fenómenos de reproducción de sucesos. Y cuando hablamos de propiamente este fenómeno de reproducción de sucesos para explicar alguna autoridad o algún ente propiamente dicho dentro del sistema penal, dentro de la cadena de estudios o de procesos penales, debemos tener en cuenta que debemos ser capaces para hacer síntesis de una reproducción. ¿Esto qué quiere decir? Síntesis de reproducción se refiere a que nosotros seamos capaces de recrear estos hechos. No, nunca los vamos a recrear propiamente en el tiempo, ya estudiamos que esto es imposible, pero sí podemos hacer una reproducción de sucesos y podemos explicarlo y justificarlo desde el punto de vista científico. Y primero, de las primeras cuestiones que debemos de abocarnos en esta reproducción de sucesos es nuestra capacidad para hacer síntesis, para entender las causas por virtud de las cuales se dio origen o cómo es que sucedió de pronto algún suceso o algún acontecimiento desde el punto de vista criminalístico. Nosotros en todas las veces no nos tenemos que poner a explicar por qué pasaron las cosas. Simplemente lo que tenemos que hacer es investigar desde el punto de vista científico qué pasó, cuáles son los sucesos que ocurrieron, cómo ocurrieron los sucesos, y a lo mejor cuál es la razón desde el punto de vista científico o la conclusión a la que podemos abocarnos del por qué sucedieron de esta manera las cosas. A explicar sobre la autoridad, pero no debemos ir más allá. Eso ya es facultad, y eso es una labor que deberán de ser los jueces, que deberán de ser los fiscales, que deberán de ser las autoridades que están inmiscuidas en el sistema penal. Nosotros vamos a explicar científicamente qué ocurrió y por qué ocurrió. Por qué ocurrió desde el punto de vista de los acontecimientos, y ya la defensa y la parte acusadora, que es propiamente el fiscal, pues ya tendrán que arguir desde el punto de vista jurídico cuáles son las razones desde el punto de vista legal que deben de abordar para acreditar si hubo por ahí alguna conducta o no hubo conducta delictiva, conductas posiblemente delictivas. Nosotros tenemos o debemos desarrollar esa capacidad para sintetizar y para resumir y poder ser muy conciso, porque nuestra labor es decir al juez: esto pasó por esto. Tú determinas si hay culpabilidad, si hay inocencia, si la ley da un beneficio o no. Nosotros no vamos a determinar el beneficio legal, no vamos a considerar los factores que pudieran llegar a ser detonantes para indicar si hay culpabilidad o no. Nosotros somos auxiliares de la materia penal como criminalísticos, ¿ok? Entonces eso es a lo que se refiere la síntesis de reproducción. Los procesos mentales, como hemos hablado en numerosas ocasiones, cuando nos referimos propiamente a reproducción de sucesos, vamos a pensar en dos fenómenos mentales. Vamos a pensar en que el primero debe de ser la aprehensión, que es una operación mental, la simple aprehensión, como
captamos y cómo percibimos nosotros un suceso, y segundo, la reproducción de las partes. ¿Cómo percibimos? Número uno, la aprehensión de estas partes o la aprehensión de un suceso, cómo concebimos nosotros que sucedió, y después vamos a reproducirlo, vamos a exteriorizarlo en el mundo material o en el mundo físico. Yo pienso que fue así, eso está en mi mente y lo voy a extraer de mi mente y lo voy a plasmar en un estudio científico para que podamos entender y le pueda demostrar a las autoridades que pasó de esa manera y por qué, ¿ok? Hablamos de sucesos. Hay que imaginar, según Kant, lo primero que tenemos que hacer es imaginar para determinar ¿qué pasa con el espacio y el tiempo? Primero nosotros tenemos que imaginar espacio-tiempo, tenemos que hacer la ecuación, tenemos que adecuar un suceso con una serie de elementos en un ámbito secuencial, dimensional de espacio-tiempo, ¿ok? Hay que ir reconstruyendo los hechos propiamente dichos y podemos concluir, debemos concluir una verdad científica como criminalísticos, ¿ok? Una verdad científica del hecho que se está estudiando y del hecho que ha ocurrido. Los hechos aparentemente pueden constituir un delito o pueden no constituir un delito. Si nosotros estamos frente a una escena de crimen donde hay, imagínense que ustedes estuvieran en una casa donde hay un cadáver, donde hay casquillos de bala, hay sangre, y hay una persona en una esquina con las manos llenas de sangre embarrada, espantada. Pues en principio podríamos llegar a pensar que ahí se cometió un crimen y que esa persona que está con las manos ensangrentadas es el delincuente, pero no necesariamente. Entonces podemos determinar desde el punto de vista científico, podemos concluir una verdad y aparentemente podemos construir la escena de un crimen perfectamente establecida, pero no necesariamente es así. Y es ahí cuando el conocimiento como criminalísticos debe de aplicarse propiamente para entender por qué pasaron las cosas. A lo mejor es otra de las víctimas, es un familiar o es un superviviente o un sobreviviente de algún fenómeno o de algo o producto de algún delito, y habrá que ser tratado con mucho cuidado porque a lo mejor es una víctima, no es propiamente un delincuente, ¿ok? Entonces hay que analizar la forma, hay que analizar el objeto propiamente, hay que analizar el campo de trabajo, no siempre son concordantes la escena del crimen con las razones que nosotros pensamos y debemos de ir desarrollando esas habilidades, ¿ok? Entonces imaginen esta escena de crimen y pues no necesariamente tiene que ser así. Entonces hay que buscar siempre un nexo entre el hombre y el interés que tenía respecto de las cosas, que motivó a que las situaciones o los acontecimientos sucedieran pues como lo vamos a explicar, o sucedieron como realmente ocurrieron. Si las cosas ocurrieron A más B es igual a C, tenemos que entender qué es A y qué es B, para establecer una verdad científica que es C, ¿ok? Tenemos que entender por qué las circunstancias, por qué el lugar era idóneo para cometer un delito, era idóneo, no era idóneo, fue un accidente, y tenemos que entender todos esos factores, tenemos que empezar a desarrollar esa sensibilidad y ese nexo que puede existir entre el hombre y las oportunidades propiamente dichas para poder cometer un crimen o no, ¿ok? Entonces el conocimiento propiamente lo vamos a estructurar desde el punto de vista criminológico y nos vamos a basar para ello en tres elementos. Primero, pues el sujeto que está inmiscuido en el acto. Vamos a hablar en segundo lugar del objeto, cuál es propiamente el objeto del crimen. Podemos hablar de pues, a lo mejor un cuerpo del delito, podemos hablar del cadáver como el ejemplo que estábamos poniendo, del modus operandi, podemos hablar de las armas y el modus operandi, cómo se llevaron a cabo las cosas, ¿ok? Y el tercero propiamente entonces es la representación del objeto en el sujeto, que es el modus operandi propiamente que estamos platicando, cómo se llevaron a cabo las cosas, cuál fue la secuencia lógica de todos esos sucesos, ¿ok? Es importante que ustedes aterricen esto. Vamos a pasar a otro tema. Es interesante, vamos a empezar a hacer de aquí en adelante las siguientes sesiones una serie de reflexiones jurídicas, de reflexiones criminalísticas. Vamos a abocarnos en el texto que estamos comentando. Hay un capítulo propiamente que conocemos como de solución de paradigmas, mitos, realidades, disertaciones y propuestas sobre la criminalística, que es real y que es un mito.
¿Qué idea tenemos nosotros de criminalística? ¿Para qué sirve? Si es como la imaginamos, si sirve para lo que pensamos que sirve o no. ¿Es una ciencia o no es una ciencia? Y entonces vamos a estudiarlo todo en este capítulo. Ya esto es criminalística aplicada. Tenemos que hacer un poco de teoría, de doctrina, para que ustedes puedan entender de una manera académica la criminalística. Hay muchos talleres de criminalística. Y para ser criminalístico no necesariamente tiene que estar enfrente de una fotografía o de un médico forense o de un perito en balística. Ustedes van a estar enfrente de todo eso y demás, porque el criminalístico es el que dirige la orquesta, el que tiene la batuta, vulgarmente dicho. Entonces, si hablamos de criminalística, vamos a tener que estudiar todas estas ciencias auxiliares a la luz de la criminalística, ¿ok? Entonces, la criminalística es una ciencia, en principio sí es una ciencia, por supuesto que sí, pero no es una ciencia, solamente no es una ciencia que no sea, que sea matemática, sino también, o una ciencia social, sino también es una ciencia fáctica que es una ciencia de hechos, fáctica, de facto, de hecho. Entonces, ¿por qué es una ciencia fáctica la criminalística? Porque estudia hechos propiamente. El objeto de estudio de la criminalística son hechos y tenemos que entender cómo estudiar a este objeto de estudio, que son los hechos, y para ello habrá diferentes métodos de estudio, ¿ok? Y hay escuelas, también en la criminalística hay escuelas. La primera escuela es la famosa escuela clásica, la escuela clásica o juridicista, que aboca o que estudia la criminalística como un auxiliar del derecho penal y de la ciencia jurídica. Entonces esa es la primera escuela, la escuela clásica juridicista. La segunda es la escuela de investigación criminal. Nos abocamos a investigar toda esa serie de no de evidencias, sino recuerden que no son evidencias, sino que son piezas del rompecabezas. Nosotros no vamos a analizar lo evidente, sino vamos a analizar todos esos rastros que nos pueden llevar a una verdad, ¿ok? La tercera escuela, propiamente la escuela criminológica, estudiamos a la criminalística, también muy de la mano con la ciencia criminológica, porque la criminología, recuerden que estudia el delincuente desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista interaccionista, desde el punto de vista clínico, etcétera, y tenemos que entender cómo funciona la mente del delincuente para de pronto poder también estudiar los hechos, cómo es que se dieron desde el punto de vista del criminal y cómo quería a lo mejor el criminal que sucedieran las cosas, si es que quería que sucedieran, o a lo mejor es un criminal que no tuvo la intención de hacerlo, de llevar a cabo la acción propiamente dicha, ¿ok? Y la cuarta escuela, vamos a hablar propiamente de la escuela contemporánea autónoma, que son las teorías más contemporáneas de la criminalística, son los métodos que tenemos más modernos para estudiar la reproducción de sucesos, ¿ok? Entonces, cuando pensamos en criminalística, podemos pensar o podemos asumir que existen presuntos hechos constitutivos de un delito, puede ser, podemos inferir que la criminalística es una disciplina auxiliar del derecho penal, pero no nada más es una disciplina auxiliar. En principio no se considera una disciplina, o es disciplina o es ciencia, porque no es lo mismo disciplina que ciencia. Disciplina simple y sencillamente es un arte, a lo mejor, o un cúmulo de conocimientos que nos ayudan a estudiar o entender otro campo propiamente del derecho, pero sí es una ciencia. Los autores han definido que es toda una ciencia, es toda la criminalística, porque tiene un objeto de estudio y además tiene métodos para estudiar y para explicar estos fenómenos propiamente, como son los acontecimientos. Y hay contradicción, ¿no? ¿Es una ciencia o es una disciplina? Pues es una ciencia auxiliar. La conclusión es que es una ciencia auxiliar del derecho penal, ¿ok? A esa conclusión han llegado los autores fundamentales. No hemos considerado el método científico porque el objeto de estudio propiamente son los acontecimientos, por eso es una ciencia fáctica, de facto, del latín que es hecho, y desde el punto de vista de las ciencias fácticas necesitamos métodos de estudio específicos para estudiar esos sucesos, y sí podemos llegar a apoyarnos un poco del método científico, pero no necesariamente al 100%. Hay muchos métodos que estudian acontecimientos. Entre otros textos vamos a mencionar algunos autores dicen que la prueba pericial es la prueba reina.
porque es la que nos da los indicios propiamente de un acontecimiento. Si hablamos de una violación, podemos hacer una pericial médica y habrá rasgos concordantes con algún abuso sexual, con la penetración del miembro viril en la vagina, y ahí podremos de pronto saber si fue forzado o si no fue. Recuerden que para aquella violación necesita haber penetración o puede haber violación equiparada, y esa serie de circunstancias que determina el médico pues es ciencia, están explicados y punto. Entonces, si estamos frente a un cadáver, a lo mejor el médico forense determinará que sí está muerto, y hay que ver cuáles fueron las causas propiamente dichas. Entonces, son un cúmulo de pruebas periciales que hay. Nosotros como criminalísticos debemos entender cuáles son esas ciencias o cuáles son esas pruebas periciales, para que nosotros podamos argumentar objetivamente en el campo de la justicia penal, ¿ok? Vamos a concluir dando una definición, un concepto propiamente de la criminalística desde el punto de vista de Amalia Chacón Jiménez. Y Amalia Chacón Jiménez define propiamente la criminalística, número uno, como una ciencia fáctica. Es una ciencia fáctica natural, es auxiliar del derecho penal y que aplica fundamentalmente a los conocimientos, a los métodos, a las técnicas de investigación, el examen del conjunto de evidencias o material sensible significativo que va a ser relacionado propiamente, presentado en un hecho o derivado de un hecho delictuoso, que nos va a referir, nos va a permitir propiamente conocer objetos o instrumentos propiamente hechos con los que pudo haberse cometido un delito. ¿Ok? Todo eso indica está Amalia Chacón en su concepto de criminalística, y para que nosotros entendamos la criminalística desde ese punto de vista vamos a entender que esta definición se conforma de varios factores. Pues para empezar, si es una ciencia fáctica, si estamos hablando de una ciencia de acontecimientos, si es una ciencia definitivamente auxiliar del derecho penal, y vamos a aplicar conocimientos, obviamente estos métodos diferentes de estudio que sirven para estudiar el objeto de estudio de la criminalística. Obviamente vamos a utilizar una serie de conocimientos, de métodos, de técnicas para poder reproducir eh, toda esta serie de acontecimientos desde el punto de vista de los indicios, basándonos para ello en métodos, técnicas de investigación. Vamos a analizar, vamos a hacer un análisis en conjunto de las evidencias, de todo el material que nos puede apoyar a reconstruir esta serie de acontecimientos. Y es material sensible. ¿Qué significa que sea material sensible? Es material que es muy característico, es propio de un fenómeno, de un acontecimiento y solo de ese fenómeno. Es importante, por eso es sensible, porque es inherente, es clave, es primordial, es esencial para explicar un acontecimiento propiamente dicho, que naturalmente es un conocimiento significativo, inherente a un solo hecho y que además está relacionado en el presunto porque puede ser, en el momento en que estudiamos el hecho delictivo, tenemos la sospecha de que es un hecho delictivo. Hasta que no tengamos una verdad científicamente probada, no podemos asumir que efectivamente hubo ahí la comisión de un delito. Por eso hablamos de un presunto, tal vez sea un hecho delictivo, y que además ese estudio nos va a permitir conocer cuáles son los objetos o instrumentos con los que pudo haberse cometido el delito. Este estudio de reproducción de sucesos nos va a ayudar a entender cuáles fueron los mecanismos o instrumentos en caso de que haya habido una escena del crimen, por virtud de los cuales se llevó a cabo la comisión de un delito. ¿Okay? Por ahí lo dejamos, muchachos, el día de hoy. Terminamos la sesión con estas ideas. Recuerden que recibo sus dudas y comentarios al correo electrónico, al chat grupal, al WhatsApp, al Classroom, o puede ser un mensaje de texto o un mensaje de audio, ¿ok? Sin más que agregar, les deseo una excelente tarde y que la pasen muy bien en esta contingencia. Saludos.